Episodio 3. ¿Vivimos eternamente? ¿Qué sigue después de nuestra muerte? ¿Qué pasa con los espíritus que deciden volver al plano terrenal? ¿Qué pasa con los que deciden volver al plano espiritual? Candy nos cuenta sus experiencias con espíritus que se han ido y espíritus que han decidido regresar. Desde que nacemos tenemos una sola certeza, y es que algún día, no sabemos cuándo, cómo ni dónde, vamos a morir. Pero, ¿y si la muerte es una idea que solo existe en nuestra mente? Bienvenidos a Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte, con Candy Delgado y Catalina Plata. Muchas personas están perdiendo a sus seres queridos intempestivamente y hay mucha gente que tiene COVID, por ejemplo, o a cualquier enfermedad y que la muerte es rapidísima porque diferente el proceso de enfermedades terminales con muchos meses de sufrimiento, inclusive años, tratamientos, y que uno dice, ay Dios mío, descansó. Pero cuando esas muertes son como tan de repente, estamos viviendo, Cata. Esos espíritus sienten de pronto que les quedó algo pendiente, que no se alcanzaron a despedir, que no alcanzaron a hacer. Si viera cómo transmiten, porque es increíble. En este momento, si yo veo mi correo, la situación de pérdidas de familiares es inmensa. Entonces, ¿qué está pasando en este momento? Que la gente está viendo la muerte tan cerca porque es que la gente no piensa en la muerte. Eso es lo más lejano que tiene una persona. Piensa, por ejemplo, que llegó la muerte y se acabó todo. Esta vida que estoy viviendo yo sí es una sola, pero de seguro, si así lo decido, cuando parta voy a regresar a un nuevo cuerpo y tendré que escribir una nueva historia en mi espíritu, un aprendizaje nuevo, o de pronto uno puede empeorar. Entonces, en este caso, la gente está llena de rencor. ¿Por qué a mi mamá y a mi papá? ¿Por qué le dio COVID? ¿Por qué Dios permitió esto? Eso es clave. ¿Por qué Dios permite que se me muera toda mi familia? Cata, es que ese es el gran problema que tiene el ser humano. El ser humano, cuando pasa algo malo, siempre busca culpables. Ahora, hay un accidente, van en un bus y mueren un poco de personas y resulta que el conductor llevaba tragos. ¿Decisión de Dios? Sí, no, una mala decisión del conductor. La responsabilidad del conductor, ¿verdad? Claro. Y todo tiene una explicación y siempre son decisiones de la persona. Todo lo que nos pasa es porque nosotros lo hacemos. Es que, como les digo yo, Dios nos puso en la tierra y nos dio la libertad de hacer, decidir. Ahí entra otra pregunta que siempre me he hecho y qué chévere que puedas contestármela, porque tú me has contado de personas que sueñan con su muerte. Lo más difícil de una interpretación de un sueño para mí es, por ejemplo, cuando alguien me habla de un sueño muy lindo y le tengo que decir, tu mamá se va. Y la gente diría, pero ¿cómo puedes hacer eso? Y yo, porque es que si Dios está diciendo que ella va a regresar ya al plano espiritual, tienen que estar preparados porque tu mami, su espíritu ha decidido que se va, y le digo así, en cualquier momento. Las personas, si él le está advirtiendo, es para que puedan demostrarle cuánto la quieren, estén pendientes de ellas, que puedan pasar un tiempo con ellas. Mi obligación con este don es decir lo que veo, así no me guste, así no le vaya a gustar a la persona, así consideren que es o mentira o es doloroso, lo que sea, pero yo tengo que decir lo que estoy viendo. Tú dijiste ahorita algo clave, el espíritu decidió que se quiere ir, uno decide me quiero morir, no es voluntad de... No, vamos a explicar, y esto yo creo que así lo van a entender. Resulta que la gente dice, me morí, mi espíritu abandonó el cuerpo. ¿Qué pasa después de eso? ¿Qué es lo que he visto? Que el espíritu comienza, lo que les expliqué, abandonó el cuerpo, comienzo a mirar todo, pero ya no tengo cuerpo, y pues trataré, me imagino, de acercarme a mis hijos, de hablarles, porque hasta que me dé cuenta que no tengo cuerpo, cuando me doy cuenta que no tengo cuerpo, lo primero que hace el espíritu es ¿dónde estoy? Que es cuando uno llega al plano espiritual. Cuando la gente habla de cielo, tierra, infierno, es un lugar y es un estado en realidad. Eso sí es una realidad, es sentirse uno con sufrimiento o sentirse uno feliz o estar cerca de la luz, que es como llamo a Dios. Pues Dios es luz por eso, estar cerca de Él. Entonces, ¿qué pasa? Que llego y estoy en un sitio claro, no estoy sufriendo, pero es como si yo dijera, aquí no pasa nada. Puedo quedarme aquí eternamente en este estado que estoy, no sufro, pero no es más. ¿Cómo me gustaría estar como acerca de esa luz? Uno siempre ve al fondo algo resplandeciente y yo quiero estar allá, yo quiero estar cerca de Dios, es lo que diría el espíritu, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
que yo no puedo llegar hasta donde está esa luz tan cerca, porque yo no hice méritos. Diría alguien, el puntaje que hice en la tierra, en esa vida, no me alcanzó, sino para llegar ahí. Entonces hagamos de cuenta de que yo estoy en Bogotá, pero Dios está en la Patagonia. Pero bueno, yo estoy en Bogotá, hace frío, está bien, yo me siento, no sé, pero está en la Patagonia, yo quiero llegar a la Patagonia. Para eso es cuando llega la decisión. Yo tengo que regresar a la tierra, porque ¿cómo voy a hacer puntaje aquí? Eso es estar en el limbo, no decido nada. No estoy cerca de Dios, no estoy en el infierno, estoy aquí esperando a ver qué decide mi espíritu. Entonces no crean que eso es fácil decir, bueno, ahora regreso, me voy otra vez y voy a ver qué es lo que hago, porque yo tengo que estar en la Patagonia. Pero resulta que yo puedo regresar y en vez de mejorar puedo empeorar. Entonces para eso te voy a explicar algo. Bueno, decide uno regresar a un nuevo cuerpo, y aunque ustedes no crean, el espíritu le da temor enfrentar la vida en lo que llamaríamos que la tierra, ¿no? Enfrentar acá en el plano físico una vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un espíritu decide, le dice a Dios, pues sí, quiero regresar a la tierra, yo quiero hacer puntaje para poder estar cerca de ti, regresa a la tierra, llega un nuevo cuerpo, nace un bebé. Mira las diferentes etapas, porque la gente dice, pero ¿por qué muere un bebé? ¿Por qué muere un niño de 5 años? ¿Por qué muere un jovencito? Porque generalmente pensamos que tenemos que morir y de viejos, porque a eso aspiramos todos. Entonces, ¿qué pasa? Que un bebé, su espíritu tiene toda la memoria de la vida anterior cuando llega. ¿Y qué pasa? Que en el momento de nacer o a los 3 días, a los 8 días, vamos a hablar como si estuviéramos en el plano físico, se acobarda. Dice, se arrepiente. Exacto, no, se acobarda y yo no voy a vivir eso. No, lo que me espera, porque si tú vas a hacer mérito, seguro que no te la van a poner fácil. Vas a tener que superar más dificultades que la anterior, si no estás haciendo nada. Ese bebé puede decidir, yo mejor me regreso. Y no creció, y es un dolor muy grande de una madre. Y me dicen, bueno, pero Candy, ¿por qué sabe eso? Porque me ha tocado tratar madres que han perdido bebé y que el bebé les habla en sueño. ¿Usted sabe lo que es la maravilla de que el bebé le hable y le diga, por ejemplo, bueno, yo nací, me ibas a poner Juan Carlos, pero todavía estoy aquí, soy un ángel, yo voy a volver a tu vida? Es una cosa maravillosa, ustedes no tienen ni idea. Inclusive cuando se practican el aborto, ellos también se presentan. Entonces estoy hablando, miren, de un bebé, uno no nacido y uno que también nació, pero decidió que todavía no es el momento. Entonces por eso estaba explicando cómo hacen los espíritus, cuándo regresa uno, por qué quiere regresar. Entonces me dirán, bueno, y guía, ¿por qué sabe? ¿Qué le pasó? Entonces ahí vamos a hablar de lo que nunca se ha dicho en ningún programa de televisión. ¿Quién soy yo? Candy Delgado, sí, la señora que ahora conocemos, ¿no? ¿Y quién era antes? Cuando me di cuenta que yo era mi abuela, pues eso es impresionante, eso no se lo cree uno. Y uno dice, pero ¿cómo hago yo? Para que me creyeran, yo pues tuve que hablar con una de mis hermanas y preguntarle cosas de mi abuela. Por ejemplo, yo le decía, mi abuela tenía un vestido azul, así, asado. Mi abuela era supremamente mal geniada y yo tengo un buen carácter. Lo que pasa es que en esta vida me ha tocado domesticarlo, porque brava sí soy, ¿para qué? No les miento. Y a mi mamá me daba miedo preguntarle, porque mi mamá se me asustaba, además con los antecedentes de las cosas que decía. Pero hubo algo que era muy peculiar. Yo soy de la penúltima de las hermanas en mujeres, y mi mamá se convirtió como si fuera mi hija. Mi mamá no hacía nada que no me consultara. Mi mamá estaba pendiente para llamar y ella siempre me decía, niña. Es más, me dijo tantas veces niña que mi hijo mayor no me dice mamá, él me dice niña. Y cuando mi mamá enfermó, que estuvo 2 veces pues en una clínica, que estuvo en cuidados intensivos, pues yo viajaba de Bogotá y me quedaba con ella y pues gracias a que la gente conocía a Candy, me permitían quedarme en cuidados intensivos tomándole las manos. Siempre me dejaban ahí, yo pasaba toda la noche con ella. Cuando recuperó el conocimiento, yo esa mañana me fui temprano a bañarme, a cambiarme, iba a la casa, allá en Barranquilla, a la casa de mis hermanos, dormía un rato antes de volver a estar con ella. Y lo primero que le recorrió el conocimiento y lo primero que le dijo a mis hermanos es, mi mamá estuvo todo el tiempo aquí conmigo, me tomaba las manos y a ella no la pudo convencer nadie, ni nadie le quiso decir que la que estaba todas las noches ahí era yo, no mi abuela, ¿no? Entonces yo fue cuando entendí, yo dije, bueno, claro, mi mamá siente todo como si yo fuera su mamá. Y es por eso, y hasta el último momento, el último de su día, siempre me pedía, por ejemplo, que cuidara a mis hermanos. Y así ha sido, yo me he tenido que convertir en mi mamá ahora, porque estoy pendiente de cada situación de ellos.
pero saber y confirmar que era mi abuela otra vez, una abuela con más educación, una abuela que tenía el don, porque alguien me dice, ¿tus hijos tienen el don? No. Algunos de la familia, somos 10 hermanos. Yo entendí que el don, cada vez que venga el espíritu, viene con él. ¿Tu abuela podía interpretar sueños? Yo siento que sí. Mi mamá decía que mi abuela parecía que supiera cuando le mentían, entonces, claro, mi abuela no fue muy abierta con el don. Entonces, mira, estamos hablando de espíritu. Entonces tú me dices, bueno, si tú llegas a un sitio, ¿qué pasa? Les pongo un ejemplo, y esto es una cosa real que pasó. Estaba en Estocolmo y entré a un sitio donde había un barco que habían sacado del fondo del mar. Yo estuve viendo la historia, no sé qué, y de pronto sentí, yo dije, en este barco había una mujer, porque sentí la energía de una mujer. Es más, estábamos hablando de la península escandinava, que se supone que son los vikingos altos, acuerpados, y decía, era una mujer como de mi estatura, rubiecita, platinada, pero bajita. Yo me considero, mido unos 60, pero me considero muy bajita. Y empecé a verificar, además en esa época yo decía, pero que en esa época no es a montar una mujer en un barco, porque precisamente decía que podía ocasionar una tragedia. Para esa época, para esos marineros era así. ¿Lo asociaban? La sentí, yo decía, pero ¿por qué yo? ¿Y cuántos años tiene ya que, Dios mío, qué quiere decirme ese espíritu a esta hora? Entonces fue una de las formas de, me acerqué al director del museo, y lo primero es que les pregunté si tenían algún libro, algo que, entonces él sí me contó, dice, no, dicen que sí, que había una mujer en ese barco, pero no lo pudieron comprobar. Y yo la describí y empecé a buscar entre las fotos de la familia de los que se hundieron, y me mostraron una. Yo dije, esta era la que estaba en el barco, una monita con la cofia blanca, delantal negro. Entonces imagínense cómo se puede sentir una energía. O sea, a mí no me tenía que dar miedo porque sentía la temperatura baja. Por ejemplo, la gente siempre le busca explicación, ¿no? ¡Que hacía frío! Ahí había frío, es un espíritu. Sí, había temperatura baja porque es la única forma que conserva en el museo el barco. Pero la gente siempre está que la temperatura baja, que el escalofrío, no. Que la gente se impresione porque uno lo siente. No siente, por ejemplo, que haya una energía. A mí no me puede decir, Cata, ¿tú has sentido una energía? ¿Cómo me la estás describiendo? No. No, pero tú, por ejemplo, has sentido que crees que hay alguien ahí y tú no estás viendo. Me pasa que yo vivo sola y estoy de pronto en el computador y volteo a mirar como si, pero pues no, yo no veo nada. Cata, solo cuando tratan como de mostrarse, de materializarse un poco, no todas pueden conseguir eso. Porque estoy pensando, mi Candy, en las casas embrujadas, que son como los clásicos, clichés. Eso es mentira. Que tumban cosas, que rayan cosas, que prenden y apagan luces, que empujan cosas, que se oyen gritos. Eso es mentira. Los que dicen que vamos a entrar a una casa a medianoche o al cementerio a buscar los espíritus, lo que les acabo de explicar, ellos no están ahí. Los espíritus, si tienen la oportunidad, tratan de estar en el entorno familiar, y no para asustar a nadie ni para que nadie tenga miedo, sino para poder transmitir muchas cosas que no fueron capaces. Cuando no son capaces de materializarse, ellos aparecen en los sueños. Tan es así que, por ejemplo, alguien me escribe y me dice, mi papá murió hace 20 años, se me apareció en sueños y me dijo que cómo estaba Nicolás. Y Nicolás es mi hijo de 15 años, él no lo conoció. Yo dije, no lo conoció acá en la tierra, no lo conoció acá en el plano físico, pero en el otro plano, fíjate que te pregunta como él y te habla de las cosas de él normal. ¿Por qué? Porque lo está viendo todo. El espíritu sigue hasta que regresa nuevamente a la tierra. Mientras nosotros miremos que un espíritu hace daño, da terror, ocasiona pánico por las películas, por la serie, no vamos a aceptar que nuestros seres queridos, después que parten o después que han muerto, como dice la gente, está ahí su espíritu que es eterno hasta que decidan volver al grupo familiar. ¿Cómo así? Mira, pero ¿cómo así? Espérate, explícame eso. O sea, ¿uno siempre reencarna en la familia? Siempre vuelve al grupo familiar. Es una cosa increíble, ¿verdad? Mira, es tan fácil como de que alguien dice, mi papá murió, y ven, nace el nieto, el bisnieto, y todo el mundo comienza a decir, oye, ¿tú no te das cuenta cómo se parece el niño a su bisabuelo? Es que camina igual y tiene el carácter, pero nadie se le ocurre, ¿será que el bisabuelo regresó? A nadie. Solo dicen que es supremamente parecido, y eso pasa con muchos nietos.
Y la gente no distingue eso, porque ver un poquito más allá de lo que no es natural, la gente dice, mejor no creo, eso es mentira. Nos cuesta trabajo entenderlo. Fíjate, por eso estamos hablando de vivir eternamente, porque lo único que muere es nuestro cuerpo. En el próximo episodio de Vivir Eternamente, un podcast sobre la muerte. Hay un espíritu en mi casa. Las paredes tienen memoria y guardan el dolor de un llanto. Candy vivió por varios años con un espíritu en su casa y no fue exactamente la mejor convivencia. Nos contará la historia que nos pondrá los pelos de punta. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram @vivireternamente_pd, en nuestro canal de YouTube Vivir Eternamente el Podcast, o puedes escribirnos a nuestro correo electrónico vivireternamente podcast@gmail.com.